Peter Matthews, catedrático de Lingüística, Universidad de Cambridge. Breve historia de la lingüística estructural. Traducción de Antonio Benítez Burraco. 1. Introducción. ¿Qué es la lingüística estructural? ¿Siguen aceptando hoy día la mayoría de los lingüistas sus principios? ¿O resulta que solo creen ya en ellos algunos ancianos que se aferran a las ideas que estaban de actualidad cuando eran jóvenes? ¿Quién de entre los especialistas que se han ocupado del lenguaje en el siglo XX fue o es un estructuralista? ¿Y a quién, por tanto, no cabría aplicársele este calificativo? Podría parecer en primera instancia que es lo primero de estos interrogantes el que reviste la mayor importancia. Siendo así, cabría comenzar preguntándonos por lo que queremos decir en líneas generales cuando empleamos el término estructuralismo. Existen o han existido estructuralistas en diversos campos del conocimiento, como, por ejemplo, en el de la antropología, pero, asimismo, en otras disciplinas además de la lingüística, como puede ser el caso de la crítica literaria y de la psicología. ¿Qué es, por tanto, lo que tienen en común estos investigadores y qué es lo que los distingue de otros teóricos de dichas disciplinas o de otros especialistas que se dedican a ellas de una manera práctica? Si lográsemos responder a esta pregunta, habríamos conseguido también identificar una serie de principios generales a los que se adhieren los estructuralistas. Y, una vez logrado esto, estaríamos en condiciones de plantearnos de qué modo se aplican dichos principios al estudio del lenguaje. A partir de este punto, podríamos ya deducir aquellos otros principios que debería satisfacer específicamente una lingüística estructural. Y, por consiguiente, estaríamos en condiciones, asimismo, de determinar cuáles son los lingüistas que los suscriben actualmente o cuáles son los que los han defendido en algún momento dado. Pero en realidad, el hecho de proceder de este modo solo terminaría conduciéndonos a un estado de perplejidad y de confusión. Y la razón para ello es que diversas voces autorizadas han definido el estructuralismo tanto en líneas generales como en su variante aplicada a la lingüística, en lo que, a primera vista, parecen modos muy diferentes. Existen incluso lingüistas que serían estructuralistas según muchas de estas definiciones, pero que rechazarían categóricamente el hecho de que se los tildara de tales. Para empezar, podría ser conveniente examinar las definiciones que cabe encontrar a este respecto en diccionarios no especializados. En lo que concierne al estructuralismo en general, lo más habitual es que se distingan dos acepciones diferentes de este término. Así, en el Collins, de un solo volumen, publicado en 1994, aunque la edición original es de Hanks, 1979, la definición que da el término en su acepción de estrategia de análisis lingüístico, segundo significado, difiere de la que se ofrece en su aceptación de estrategia de análisis empleada en antropología y en otras ciencias sociales, así como en literatura, primer significado. Para un lector que desconozca los problemas a los que ha tenido que hacer frente el editor del diccionario, no resulta obvio en modo alguno cuál es la relación que existe entre ambos significados. En antropología o en literatura, el estructuralismo constituye una estrategia de análisis que interpreta y analiza el material de que se ocupa de términos de oposiciones, contrastes y estructuras jerárquicas, especialmente en el sentido en que podrían reflejar características mentales o principios organizativos universales. La entrada nos sugiere además comparar el término estructuralismo con la voz funcionalismo. En el caso de la lingüística, por el contrario, se trataría de una estrategia que analiza y describe la estructura del lenguaje
abstrayéndolo de sus aspectos comparativos e históricos. La siguiente entrada define la lingüística estructural en unos términos que cabe considerar en parte diferentes, pero en parte también como más detallados. Se trataría, en primer lugar, de una estrategia descriptiva de análisis sincrónico o diacrónico del lenguaje. Ahora bien, un análisis diacrónico es precisamente un tipo de análisis que se ocupa de cuestiones históricas, y en aquellos casos en los que se constituyen la fuente de nuestro conocimiento de la historia. También de aspectos comparativos. Este análisis, continúa diciendo el diccionario, se basa en la estructura del lenguaje que resulta de la conjunción de una serie de unidades irreducibles, las cuales consisten en rasgos fonológicos, morfológicos y semánticos. Una afirmación de este calibre parece implicar que las unidades que postulan los lingüistas estructurales son necesarias y únicamente de estos tres tipos. El New Shorter Oxford English Dictionary, nuevo diccionario abreviado de Oxford de la lengua inglesa, Brown, 1993, distingue dos significados principales de la voz estructuralismo. Uno que se refiere a la psicología de comienzos del siglo XX, compárese con lo recogido en el Collins bajo el término de psicología estructural, y otro que abarca a las restantes disciplinas. Si bien se aportan a este respecto tres sentidos más específicos, que conciernen respectivamente a la lingüística, a la antropología y a la sociología, y que, en líneas generales, suponen definir el estructuralismo como un método analítico aplicado a la crítica textual. Según este segundo sentido general, el estructuralismo sería cualquier teoría o método que se ocupa de las estructuras que conforman y de las interrelaciones que mantienen los elementos de un sistema dado y que considera a dichas estructuras y a dichas relaciones como más importantes que los propios elementos que integran el sistema. Pero cabría ver asimismo en el estructuralismo, según postula, una definición secundaria o subsidiaria del término. Cualquier teoría que se ocupa del análisis de las estructuras superficiales de un sistema en términos de su estructura subyacente. Así pues, y en lo que concierne específicamente a la lingüística, por estructuralismo podría entenderse cualquiera de las teorías que conciben el lenguaje como un sistema integrado por unidades que se encuentran interrelacionadas entre sí a diversos niveles. Especialmente, añade la definición, tras los trabajos de Ferdinand de Saussure. En esta entrada no se menciona en ningún momento las palabras diacronía o sincronía. Sin embargo, bajo la entrada estructural, en la voz, colocaciones especiales, se define la lingüística estructural en unos términos que recuerdan a los empleados en la definición que el Collins hacía de estructuralismo, cuando se afirma que se trata de la rama de la lingüística que se ocupa del lenguaje, en tanto que un sistema constituido por elementos interrelacionados, pero sin hacer referencia alguna a su desarrollo histórico. Así pues, cabe afirmar que el estructuralismo en líneas tendría, una vez más, un carácter no diacrónico. Pero del mismo modo, uno no termina de tener claro el sentido de esa referencia a la estructura superficial y a la estructura subyacente. El término subyacente se menciona en concreto en la definición que concierne específicamente a la antropología y en particular en relación con las teorías de Claude Lévi-Strauss. En tanto que todo aquello relacionado con las redes de comunicación y pensamiento que subyace a cualquier comportamiento humano. Sin embargo, el término no aparece en la definición dedicada específicamente a la lingüística. No obstante, en el suplemento al Oxford English Dictionary, diccionario de Oxford de la lengua inglesa, que es la fuente de la que se han tomado estas definiciones, se afirma que el término estructural significa
todo aquello relacionado o conectado con las estructuras profundas, que se considera que son las que generan estructuras superficiales. Se trata de buenos diccionarios y no será el autor de este libro quien los critique, puesto que difícilmente podría afirmar que la correspondiente entrada del término estructuralismo, que aparece en su propio diccionario resumido de lingüística, resulte más conclusiva o tenga una mayor autoridad. La base de todos nuestros problemas se encuentra realmente en la circunstancia de que los propios lingüistas no aplican todos estos términos de una manera sistemática o coherente. En uno de los análisis más relevantes que se han hecho de esta cuestión, Julio Levski sugiere que la expresión lingüística estructural se ha venido empleando con tres sentidos diferentes. Como subraya, en efecto, el propio Levski, resulta prácticamente vacío. El otro cuenta con un margen de aplicación tan restrictivo que todo lo que se ha venido considerando generalmente como estructuralismo quedaría fuera de su ámbito de definición. Es el tercero de ellos el que resulta en tanto que definición tentadoramente general. En el sentido más amplio del término, que es aquel por el que, comenta Levski, toda reflexión acerca del lenguaje ha sido siempre de índole estructural. Así, por ejemplo, en cualquier gramática se identifican unidades. Las unidades de una clase determinada se relacionan con otras de su misma o de diferente clase, y mediante este tipo de relaciones, que tendrán en parte un carácter jerárquico, se van conformando de un modo bastante evidente estructuras cada vez mayores. En este sentido, cualquier análisis sincrónico o diacrónico del lenguaje, Collins, no puede ser sino estructural. Por consiguiente, para los propósitos de Levski y para los nuestros propios, la primera de las aceptaciones del término resulta ser escasamente relevante. El sentido más restrictivo que da Levski al término data de la década de los años 60 del pasado siglo, cuando el lingüista norteamericano Noam Chomsky comenzó a cuestionar lo que denominó los métodos taxonómicos empleados por sus predecesores. El torpedo lanzado por Chomsky iba dirigido específicamente contra una escuela lingüística concreta de los Estados Unidos, a la que, en ese momento, se acusó a sí mismo de no ocuparse de otra cosa que no fuesen las estructuras superficiales de la lengua, dejando al margen sus estructuras profundas, lo que aparentemente entraría en contradicción con una de las sugerencias de definición realizadas por uno de los diccionarios a los que se aludió anteriormente. Para Chomsky y para sus seguidores estructuralistas eran, sobre todo, los miembros de dicha escuela. Por tanto, y según algunas caracterizaciones como la que recoge David Crystal en su The Cambridge Encyclopedia of the Language, Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge, el término estructuralista se usa únicamente para usar referencia a dicha escuela y el sintagma lingüística estructuralista concierne únicamente a una parcela de dicha disciplina, la que propugnaban específicamente los lingüistas adscritos a esa corriente. El sentido intermedio del término estructuralista haría referencia, en palabras de Levski, a aquellas tendencias del pensamiento lingüístico que durante este siglo, el XX, han intentado, de un modo deliberado, esclarecer el carácter sistemático y estructural del lenguaje. Esta aceptación cuenta, de hecho, con una aceptación más generalizada, que el sentido más amplio del término por el que dio comienzo su análisis. Pero la formulación por la que opta Levski no disipa las dudas acerca de si resulta posible llegar a definir el estructuralismo de un modo preciso, porque nadie negará que el lenguaje tiene un carácter sistemático y estructural. Y conforme nos adentramos en este nuevo siglo, numerosos estudios siguen intentando comprender dicho carácter. Y, sin embargo, Levski
hace referencia a tendencias dentro de la lingüística que trataron y recurre a un tiempo verbal de pasado de lograrlo. ¿Qué es lo que tales tendencias, que por implicancia resultan ser características del siglo XX, tenían específicamente en común? ¿Cuáles fueron los hallazgos concretos o los modos particulares de alcanzar dicho conocimiento que nos llevan a distinguirlas de otras tendencias que no son estructurales? El Survey of Structural Linguistics, el Panorama de la Lingüística Estructural de Levski, es el mejor libro de su clase y mi intención no es la de encontrarle defectos. Lo cierto es que todo lo discutido anteriormente debe quedar claro que, en buena medida, es preciso definir el estructuralismo en términos históricos. La expresión lingüística estructural data, como veremos a continuación, de finales de los años 30 del siglo XX, y hacía referencia originalmente a un movimiento intelectual que por aquel entonces ya se encontraba bien consolidado, si bien no contaba con un líder único ni tampoco con un conjunto de principios plenamente uniformes. A ojos de la mayor parte de los europeos del continente, su fundador habría sido Ferdinand de Saussure, cuyas lecciones sobre lingüística general, el curso de lingüística general, se habían reconstruido y publicado tras su muerte en 1913. De ahí la referencia que se hace específicamente a él en el Nuevo Diccionario Abreviado de Oxford de la lengua inglesa. Sin embargo, ni estructural ni estructuralismo son términos que emplee Saussure. Por consiguiente, no cabe afirmar de él que hubiese sentado los principios del estructuralismo con este nombre. Por otro lado, las ideas que Saussure había expuesto las estaban también desarrollando por esa época y en diversas direcciones diferentes investigadores, los cuales todos podrían reclamar razonablemente para sí el título de discípulos suyos. En los Estados Unidos, por el contrario, los lingüistas, que eran jóvenes a finales de los años 30, se vieron influidos, ante todo, por la figura del Leonard Bloomfield, cuya gran obra, El lenguaje, había aparecido en la primera mitad de esa década. Pero tampoco él habló nunca de estructuralismo. Tampoco puede afirmarse que la teoría que propugnaba Bloomfield coincidiese por completo con la de Saussure. En el momento en el que el movimiento recibe por fin esta denominación, ya es posible distinguir las diversas tendencias, en plural, a las que hace referencia Levski. Sin embargo, en tanto que movimiento en sentido amplio, el estructuralismo existió claramente. Los estructuralistas en general, fuesen cuales fuesen sus opiniones concretas, fueron tildados de tales en bloque por sus críticos y, entre los propios estructuralistas, existió siempre una suerte de unidad. Un partido político, si se nos permite recurrir a un símil obvio. Incluye muchas corrientes de opinión y una vez más, resultaría difícil precisar con exactitud cuáles son las creencias que todos sus miembros comparten de una etapa a otra posterior, o incluso en un mismo periodo, pero las tendencias que existen en un seno forman una red de intereses compartidos y de inspiraciones comunes, dentro de la cual encuentran acomodo en mayor o menor medida todos los que pertenecen a él. Con los movimientos intelectuales, como es el caso del estructuralismo, sucede a menudo lo mismo. O quizá deberíamos decir de este caso que sucedía lo mismo. Levski recurre de nuevo al pasado verbal, a pesar de que hace ya más de 30 años que escribió su libro. Sin embargo, algo más adelante habla de las teorías de Chomsky, que por aquel entonces se habían convertido en la idea dominante de la disciplina, como de unas teorías que, desde un punto de vista, cabía considerar como herederas de la lingüística estructural, y como uno de sus desarrollos más interesantes. No cabe duda de que a finales de la década de los años 60, el sentido de la unidad de partidos se había perdido,
al menos en los Estados Unidos y en lo que atañe al propio Chomsky y a la generación que lo había precedido. Pero esto implicaría también que el estructuralismo, al menos en el sentido amplio, el término, había entrado en una nueva fase. ¿Se ha producido desde entonces una ruptura real? ¿O representan las ideas que la mayor parte de los especialistas de hoy en día tienen acerca de lo que Leibniz denomina el carácter sistemático y estructural del lenguaje una continuación de la tradición que había dominado en épocas anteriores? Retomaré estas cuestiones en el último de los capítulos del libro, pero antes debemos ocuparnos de más de 100 años de historia y de las ideas desarrolladas por algunas de las mentes más preclaras que se han ocupado del lenguaje. 3.3. El estructuralismo. Hacia finales de la década de los años 30 del siglo pasado, la nueva tendencia de los estudios lingüísticos a la que había hecho alusión Bloomfield, quien, no obstante, la había denominado ya de ese modo a comienzos de la década anterior, había recibido su bautizo formal. No se sabe con exactitud en qué momento se acuñaron los términos estructural y estructuralismo, ni tampoco quién fue su autor. Pero ya Trubetskoy hacía referencia en alemán a la lengua o a la estructura de la lengua, y este uso puede rastrearse hasta la escuela de Praga 10 años antes. Para el lingüista danés Viggo Brøndal, el estructuralismo ya se conocía en esos momentos, 1939, bajo esa denominación particular. Da la impresión de que todo el mundo se topó con esta palabra en el mismo momento. El significado del término se deja ya claro en ese mismo año, en particular en una introducción a la fonología de la que era autor el lingüista el holandés Van Wijk. Tal como explica Van Wijk en el prólogo a su libro, una lengua es una procesión colectiva de una comunidad. En esto, Van Wijk sigue claramente a Saussure. En la mente de cada uno de los miembros de dicha comunidad, la lengua existe como un sistema que posee una determinada estructura, y la tarea del lingüista no es otra que la de comprender dichas estructuras. La historia de una lengua será también y necesariamente la historia de su estructura, y no simplemente la historia de las palabras individuales o de las restantes unidades concretas que la integran, que resulta, cuando se hace, abstracción de las relaciones mutas que mantienen entre sí. Consecuentemente, en el libro se caracteriza a la propia fonología como un capítulo más de la lingüística estructural. En un artículo publicado en ese año, Poss distingue el estructuralismo de Trubetskoy y de otros fonólogos, el nominalismo, por emplear el término que Poss utiliza en su trabajo, del que a su juicio estaban imbuidos a las descripciones de los sonidos del habla que se habían llevado a cabo hasta ese momento. Según este punto de vista nominalista, dichos sonidos no eran otra cosa que ruidos, que se estudiaban de forma individual sin hacer referencia alguna a la mente del hablante que los produce. El estructuralismo, por el contrario, no solo los situaba dentro de un sistema más amplio del que forman parte, sino que dejaba claro también que su realidad depende de la relación que mantienen con la conciencia, de los individuos que hablan y comprenden lo que se dice. Este trabajo de Poss pertenece a un volumen que se publicó como homenaje póstumo a Trubetskoy y apareció en los Trobooks del Círculo Lingüístico de Praga, y cabe afirmar que en relación con la argumentación que se lleva a cabo en él, la fonología ocupa un lugar central. De todos modos, hallazgos semejantes darían también sus frutos en el estudio de las unidades de significado. Quizá fuese una mera coincidencia el hecho de que Van Wijk como Poss trabajasen en Holanda, pero no cabe ver casualidad alguna en la circunstancia de que ambos encontrasen su inspiración en cuestiones de índole fonológica. Jacobson
refiriéndose al libro de Van Wyk, comentaría posteriormente que la fonología no solo era la primera parte de la lingüística estructural que había logrado llevarse a término, sino que el fonema, en tanto que concepto fundamental de la misma, se había convertido, de hecho, en la piedra de toque del estructuralismo en general. La extensión del estructuralismo más allá de la fonología tuvo lugar fundamentalmente en las décadas de los años 40 y 50 del pasado siglo. Pero volvamos nuevamente y a modo de introducción a esta corriente al principio del contraste, cuando comparamos hill con hit y hit. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es establecer un contraste entre t. Si lo comparamos recurriendo a la notación ancha. De la misma manera, si comparamos walk up the hill, subir andando la colina, con walk down the hill, bajar andando la colina, y con walk over the hill, subir andando la colina para después bajarla, lo que hacemos es establecer un contraste entre up, arriba, down, abajo, y over, por encima. En ambos casos estaríamos realizando operaciones en las que una determinada cosa se mantiene constante y otras cambian. Así, hemos mantenido constante la parte walk, the hill, y hemos reemplazado la porción up, señalada en el esquema anterior con un guión largo por down y over. De la misma manera, en el primer ejemplo, hemos mantenido constante la parte he, mientras que hemos reemplazado la u, que aparecía a continuación por t o por t. Cuando se llevan a cabo dichos reemplazos, se produce una alteración en el significado del conjunto. Por consiguiente, los resultados obtenidos en el primer caso ponen de manifiesto que u, t y t constituyen la realización o son miembros de tres fonemas diferentes. En el segundo caso, pondrían de manifiesto que existen diferencias de algún tipo entre up, down y over. ¿Cuál es la naturaleza de estas diferencias? Es algo sobre lo que aún no hemos dicho nada. Volveremos a ocuparnos de este problema más adelante. No obstante, el método que hemos empleado en la comparación es en ambos casos el mismo. Si mantenemos constante la parte ill, resulta posible reemplazar con fonema H situada en posición inicial, fonema ill, por una parte fonema P, pill, pastilla, o por una S, seal, alféizar. Si mantenemos sin variable up the hill, es posible reemplazar walk por run, correr, o por climb, trepar, y así sucesivamente. Lograríamos de este modo establecer la existencia de una estructura en la que las unidades se relacionan entre sí a lo largo de dos ejes diferentes. Por un lado, se relacionan con las unidades que las preceden o que las suceden. Así en hill, por ejemplo, existe una relación de este tipo entre el fonema H e el fonema I. De la misma manera, cabe advertir una relación semejante entre p, en pill, entre fonema H y otro fonema en hull, casco, o en líneas generales entre cualesquiera elementos individuales susceptibles de reemplazarse mutuamente en términos secuenciales. De igual modo, existe una relación de esta índole entre walk, run o climb, o entre up, down y over. En el course de Saussure se caracterizaba a este tipo de relaciones como relaciones sintagmáticas. Por otro lado, cada una de estas unidades se relaciona
con todas aquellas otras susceptibles de poder reemplazarla en la posición que ocupa. Así, por ejemplo, cuando aparece en posición inicial el fonema H en el fonema hill, se relacionan con el fonema P, el fonema S y el fonema F, etc. De la misma manera, en la segunda posición de una estructura como walk, de hill, up, se encuentra relacionada en los mismos términos con otras unidades como down y over. A partir de este periodo empezó a denominarse paradigmáticas a las relaciones que se establecen a lo largo de este eje. Nuestro método fundamental consistiría, por consiguiente, en tomar un determinado fragmento de habla en el que asumimos que las unidades que lo componen se relacionan sintagmáticamente y tratar de determinar la existencia de contrastes en posiciones específicas del mismo. En un principio, desconocemos el número de posiciones de este tipo que terminarán por definirse. Así, solo podemos especular adelantándonos al resultado de nuestro análisis, con la posibilidad de que el fonema hill constituya la realización de tres fonemas sucesivos o que walk up the hill esté formado por walk up the y hill. No obstante, y merced a dicho análisis, estaremos en condiciones de validar las relaciones que se establecen sobre ambos ejes, cuando logramos determinar que fonema H, fonema I y fonema O son entidades independientes que mantienen entre sí sendas relaciones paradigmáticas. Lo que estamos haciendo es confirmar asimismo que son precisamente estos segmentos los que se encuentran relacionados sintagmáticamente. Cuando determinamos que up, por ejemplo, se relaciona paradigmáticamente con otras unidades como down y over. También estamos estableciendo que up es en sí misma una unidad, que se encontrará, por consiguiente, relacionada sintagmáticamente con walk, cuya entidad habremos establecido de un modo semejante. Por el contrario, cuando somos incapaces de establecer relaciones de tipo paradigmático entre un segmento como up e intervalos temporales de menor duración, como los que representarían, por poner el caso, U o P, lo que estamos confirmando también es que se trata de una unidad mínima. Si nos centramos en lo fundamental, el método que permite identificar los fonemas y el que usamos para validar la existencia de unidades de mayor tamaño como up parecen ser semejantes. El término paradigmático fue utilizado por primera vez en 1936 por el investigador danés Louis Helfsleb en un artículo publicado a resultas de una de sus conferencias. En el course, Saussure había denominado asociativas a las relaciones de este tipo, para un ejemplo relacionado con los sonidos, véase course 180, y numerosos comentarios de la obra de Saussure, siguiendo en esto al propio Helmsleb, había supuesto que asociativo tenía el mismo sentido que paradigmático. Pero en realidad el concepto al que hacía referencia Saussure era mucho más amplio. Un esquema relevante a este respecto muestra 4 series de relaciones asociativas que mantienen una palabra como enseñanza, las cuales la vinculan en primer lugar y, entre otras palabras, con enseñar y nosotros enseñamos. En segundo lugar, con otros sustantivos cuyo significado es semejante, aprendizaje, educación. En tercer lugar, con otros nombres que se forman con la misma terminación, como en inglés cambio o armamento, changement o armament. Y finalmente, con palabras de otras clases distintas que terminan con la misma sílaba, como sería el caso del adjetivo clement, clemente,
o del adverbio justament, justamente, precisamente. En resumen, que aquello a lo que hacía referencia Saussure es precisamente lo que cabría esperar del término asociativo. Consistiría en la relación que se establece en líneas generales entre cualesquiera unidades que pueden encontrarse asociadas de algún modo en la mente de los hablantes. Helmsleb justifica la propuesta de un nuevo término como un intento de evitar el psicologismo inherente al término asociativo, usado en el sentido anterior. Pero hacia finales de la década de los años 30, la lingüística estructural no solo había conseguido alcanzar la autonomía, sino que era ya una disciplina de carácter técnico que se ocupaba de problemas de índole metodológico y conceptual, que Saussure a duras penas hubiese logrado formular. Como hemos visto anteriormente, dichos problemas se habían resuelto satisfactoriamente en el caso de los fonemas, y el paso siguiente consistía en resolverlos también en lo concerniente a otras unidades de la lengua. De todas las relaciones que Saussure había considerado en un principio como asociativas, únicamente aquellas que conformaban el eje contrastivo resultaron ser relevantes. La escuela lingüística norteamericana no hizo uso en líneas generales de esta terminología. Sin embargo, fue en los Estados Unidos y a lo largo de los años 40 donde se desarrolló del modo más riguroso la operación fundamental en lingüística estructural. En una estructura como Wallach de Hill, un gramático advertiría asimismo la existencia de una relación estrecha entre de y Hill, la cual daría lugar a una unidad de mayor entidad que denominamos sintagma o frase. Ahora bien, resulta necesario determinar la razón por la que son precisamente de y Hill y no, por poner el caso, up y de, quienes forman el sintagma. De esta cuestión se ocupó explícitamente Selwyn Harris en una obra cuya primera edición data en 1946. En una estructura como Walk Up the Hill, resulta posible reemplazar the hill por it, lo, por Ben Nevis, por the mountain over there, esa montaña de allí, o por otras muchas formas de este tipo. También es posible sustituirla con esas mismas formas cuando ocupa otras posiciones distintas, como ocurre, por ejemplo, en The hill is too steep. La colina es excesivamente empinada. En cambio, no es posible realizar este tipo de reemplazos, al menos con el mismo alcance y con una ampliación tan generalizada en el caso de up the. En lugar de reemplazo, Harris habla de sustitución. Consecuentemente, el método que emplearemos para analizar una oración no requerirá de ninguna otra operación al margen de la sustitución, repetida tantas veces como sea necesario.